hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, ¿y recuerda usted el caso de Proteo, el perrito rescatista que murió apoyando en las labores de rescate en el terremoto de Turquía? Pues bien, en reciprocidad por el apoyo brindado por México, Turquía ha enviado a México un cachorrito rescatista que se unirá a los binomios caninos que ya tiene el ejército mexicano. Llegó a México el cachorro pastor alemán que fue donado por el pueblo de Turquía y será parte del ejército mexicano. Luego de más de 11 horas de vuelo, aterrizó este 2 de mayo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue donado como una muestra de agradecimiento a la ayuda humanitaria que México proporcionó a Turquía tras el terremoto de 7.8 grados el pasado 6 de febrero y donde en labores de rescate falleció Proteo. Primero que nada agradecer a Turquía por ese gesto de solidaridad y también a nuestros hermanos mexicanos que ya tenemos un nuevo miembro de las Fuerzas Armadas. En la terminal aérea le dieron la bienvenida al cachorro de 3 meses y medio, 8 caninos del Centro de Producción del Ejército Mexicano, personal de la Sedena y estudiantes de la Escuela Secundaria número 30. Estamos seguros que se convertirá en un excelente perro de búsqueda y rescate. La institución publicó un mensaje donde reiteró que un héroe se va, pero otro sigue su legado. Este cachorrito se especializará en búsqueda y rescate a cargo del cabo policía militar Carlos Villeda Márquez, quien también fue manejador del perrito Proteo. Es un gran orgullo poder tener un cachorrito desde pequeño también y aparte que sea donado por otro país, es una importancia que le debemos de dar muy grande porque debe de dar resultados en una misión aquí en México y no tanto aquí adiestrado, pero en otros países ayudando. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca. Cuando fue la muerte de Proteo y regresó la misión del ejército mexicano que había ido a Turquía, visitamos a los rescatistas y les contamos cómo había sido aquella misión, pero sobre todo, cómo trabajan esos rescatistas con los binomios caninos. Esta es la historia. Estamos aquí en el campo militar número 1, como le comentábamos, estamos con el general José Luis Cruz Piñón, comandante del agrupamiento de ayuda humanitaria de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército Mexicano, que participó en las labores de rescate allá en Turquía. General, gracias por recibirnos aquí en este campo de entrenamiento. Platíquenos cómo estuvo la misión en Turquía, cómo se desarrolló. Estuvieron prácticamente 10 días entre el traslado y regreso. Así es, señor Fernández, muchas gracias por la oportunidad de saludarlo a usted y a su audiencia. En efecto, teníamos la integración de un agrupamiento de humanitaria por instrucciones del señor presidente. Nos trasladamos a Turquía en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Estaba compuesto por 150 personas y 16 binomios canófilos. Casi 160 personas en el avión, un avión completo, un traslado que llevó más de 20 horas hasta una ciudad de Turquía donde se tuvieron que trasladar, nos comentaba, 8 horas por vía terrestre para llegar al epicentro del terremoto allá en Turquía. Así es, las zonas afectadas por el evento natural tuvieron una afectación de tal manera que el aeropuerto más cercano se llamaba Adana y como ya usted lo dijo, un traslado de 8 horas en autobús para llegar a la provincia de Adiyaman, que fue donde estuvimos trabajando. A ver, ¿cómo se trabaja en un lugar? Sabemos cómo trabaja el ejército mexicano con el plan DN3, lo hemos visto en acción en los sismos de 85, en 2017, en muchas otras oportunidades, pero ¿cómo se llega a otro país, además un país tan distinto, tan diferente, con problemas de idioma? ¿Cómo llegan, cómo se instalan, cómo trabajan? Platíquenos. Bueno, usted lo acaba de mencionar, el plan DN3 nos dio todas las capacidades para estar en posibilidad de llegar a ese lugar y ayudar a las personas afectadas. Hay un centro de gestión
de Emergencias y Desastres, para ellos se llama AFAD, que era el que centralizaba los registros de los contingentes extranjeros y era como asignaba las áreas. Hay un tema de un parámetro internacional que por supuesto está calificado el personal del Ejército Mexicano de la búsqueda y rescate de personas en zonas colapsadas. Entonces ellos nos asignaban las áreas, llegábamos en coordinación con las personas que estaban a cargo y el tema del idioma fue superado porque había voluntarios de Turquía que conocían el español o cualquier otro idioma y se acercaban justo en esa calidad de voluntarios para hacer el puente entre el agrupamiento y las zonas donde necesitaban nuestra ayuda. A ver, una de las cosas que hubo que lamentar de esta operación fue la muerte de Proteo, de este perrito rescatista. ¿Qué ocurrió con Proteo? Bueno, fue una mezcla de factores que no nos favorecieron. En primera instancia, un viaje distante para llegar al lugar afectado. Fueron más de 20 horas de vuelo en unas condiciones que no están las acostumbradas a los canes de nosotros. Llegando allá había un frío intenso. Sin embargo, demostró muchas capacidades porque trabajó el primer día con nosotros, fue parte de los resultados que logramos, pero al segundo día ya el manejador vio algún tema de malestar, cierta falta de aptitud, fue inmediatamente asistido por la parte veterinaria local y un tratamiento conveniente para su situación, sin embargo no respondió y bueno, falleció lamentablemente. La teniente enfermera Rosa Isela González viajó a Turquía y bueno, tuviste la oportunidad de incluso salvar vidas. Platícame un poco cómo fue este viaje, cómo fue llegar allá. Me platicas que había mucha nieve, que era difícil incluso poder pasar porque allá estaba mucho frío y mucha nieve. Sí, el clima de allá sí es muy frío y para poder llegar a la ciudad de Diyarbakır sí fue un traslado poco pesado, 8 horas, por la situación de las carreteras que estaban llenas de nieve y de algunas instalaciones que ya estaban derribadas por el sismo. Bueno, el tiempo en este tipo de tragedias es fundamental. Entre más rápido, más se puede rescatar o mayor oportunidad hay de encontrar a alguien con vida. Llegaron luego a trabajar. ¿Cómo fueron esos primeros instantes y cómo logras sacar a la primera señora? Pues sí, luego que llegamos a la ciudad de Diyarbakır, nos pusimos a trabajar. Fue un poco difícil por lo del idioma, turco-español, pero hubo muchas personas que nos apoyaron de Turquía, que hablaban español, turco, inglés y nos podíamos comunicar con ellos. Ellos eran los que nos decían más o menos en qué situaciones estaban o quiénes necesitaban ayuda para búsqueda de sus familiares. Y nos informaron que había una persona con vida. Luego el equipo de sanidad fue al lugar donde se encontraba la señora, de alrededor de 70 años. Se pudo rescatar con vida, consciente la persona aún, y fue una satisfacción muy, muy buena el poder aportar con un granito de ayuda a nuestros compañeros amigos de Turquía. ¿Cuánto personal médico fue a Turquía? Personal de sanidad del Hospital Central Militar fueron 3 oficiales médicos y personal de enfermería. Tú actualmente estás en el hospital militar, trabajas ahí fijamente y bueno, tienen muchísima experiencia. Es un hospital donde se trabaja muchísimo y donde ese conocimiento lo fueron a aplicar a Turquía. Sí, exactamente. Estoy actualmente laborando en el Hospital Central Militar. Soy egresada de plantel militar. Como sabemos, el ejército mexicano tiene una gran capacidad para adiestrarnos tanto militarmente como profesionalmente, y en el ámbito de Turquía se pudo trabajar y realizar todo lo aprendido tanto como militar como profesional. ¿Qué fue lo que más te impresionó? La situación de ver las personas que se podían sacar con vida fue muy impresionante, porque los familiares te agradecían ver esa satisfacción en su rostro de ver a sus familiares con vida después de tenerlo 1 o 2 días que ya no tenían esperanza de que estuvieran bien. Esa fue una gran satisfacción.
Bueno, estuvieron 10 días. Las estadísticas dicen que después de 10 días ya es muy difícil encontrar a alguien con vida. Sí, exactamente, pero bueno, y aunado por el clima, la deshidratación es menos y hay un poquito más probabilidad. Fue por eso que hubo un poquito más de personas que se encontraron después de 5 o 6 días aún con vida. Territorio logró encontrar a una persona con vida en Turquía, 9 cuerpos que le fueron entregados a sus familiares. Y bueno, un gran trabajo el que hizo este perrito allá. Estamos con el sargento Fernando de los Santos, que además de todo es un binomio con Territorio. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Platíqueme un poco cómo fue primero trasladar a Territorio a Turquía y cómo fueron todas estas búsquedas. Las búsquedas, ya llegando en el área de desastre, se tiene que evaluar el terreno para que el perro no se vaya a lastimar. Entonces, ya que pasa una persona para la evaluación, se manda al binomio. El binomio puede andar suelto para las búsquedas. El marcaje es ladrando, sea una persona viva o una persona ya fallecida. Territorio iba con usted en el avión, no iba, nos había dicho que iban en jaulas y más, eso no es cierto. No, él iba conmigo en el asiento del avión. ¿Al cuánto tiempo de llegar a Turquía? Porque llegaron del aeropuerto que llegaron fueron 8 horas en nieve y después ya llegaron luego a trabajar. Sí, a las 2 horas empezamos a enlazar en el área de desastres. A ver, vamos a ver, hay una persona el día de hoy escondida y vamos a hacer que Territorio lo encuentre. ¿Cómo lo va a encontrar? Mire, ahí tenemos un compañero que va a hacer la búsqueda. Ya va a estar en el perro. El perro va a salir de aquel lado para la búsqueda. Bueno, vamos Territorio, a ver, enséñanos. Ahí está la... Aquí lo vemos. Ahora, tiene que entrar con muchísimo cuidado porque todo este tipo de material se puede derrumbar. Exactamente, el perro ya debe tener cuidado. Y le puede caer encima a la persona. ¿Cómo le hace Territorio? ¿Cómo lo hizo para entrar de esa manera tan tranquila? Ya previo a un adiestramiento de 4 meses, se le enseña varias etapas de trabajo. ¿Estos perritos están entrenados para esto desde que nacen prácticamente y al año pueden comenzar a operar? ¿Cuánto tardan? Pues a nosotros cuando nos entrega el centro de reproducción es aproximadamente... Está en San Miguel de los Agüeyes, exactamente, ¿no? Sí. Es a los 4 meses. De los 4 meses al año, que son un aproximado de 8 meses, nosotros tenemos esa trayectoria para ver y checar la cualidad que nos puede dar el cachorro. Y en ese caso, pues aquí nosotros venimos y si el perro trae ese instinto investigativo, de meterse al área y todo, ese ya nos empieza ya lo empezamos nosotros a entrenar o ya meterlo para meterlo a la especialidad de búsqueda y rescate. O sea, ya el perro ya te da la pauta. ¿De cuántos perritos que se entregan, cuántos se quedan con estas habilidades? ¿Cuántos? ¿Todos? No, me imagino que muchos se van a otras tareas, ¿no? Sí. O ya ve, aquí está lo que es narcóticos, explosivos, pero ya es dependiendo del temperamento del perro y sus cualidades y su agilidad, todo lo que nosotros observamos, y es conforme la rama que él se va a mandar a la especialidad, pues. Muchísimas gracias. Ándele, gracias. Bien, hijo. Bien. Bien. Bien, hijo. Posible víctima. Bien. Bien, hijo. Ven.